Claro. Y bueno, vamos a irnos un poco rápido. Ok. Bueno, esta es la tarea que subí, tarea 1. Si bien no va a ser un cuestionario rápido, pues es sobre la presentación que veremos, bueno, las presentaciones que veremos ahorita. ¿Y dónde está? Ah, sí, micropippetas. Bueno, voy a poner primero, les voy a poner una para como entrar en contexto. Ah, de hecho ya la tenía aquí abierta. Para, bueno, entrar en como contexto de qué orden de magnitud estamos nosotros o manejamos en biología molecular y qué es un orden de magnitud. Y bueno, como varios conceptos introductorios a la biología experimental que es importante tener presentes. Bueno, entonces la importancia de medir está basado en un artículo que pues, se llama igual y es útil, les digo, es más de bioestadística, pero pues es útil también en laboratorio para tener claro algunos conceptos. Sobre todo, pues, ¿qué es medir? Nosotros nos la pasamos midiendo y midiendo cosas, entonces hay que como saber qué es medir. Y bueno, se le llama medir a una serie de actividades y procedimientos que se van a llevar a cabo con el objetivo de cuantificar alguna propiedad física o de evaluar alguna variable en un fenómeno. Bueno, entonces medir va a implicar también comparar esta característica de interés o lo que estamos midiendo con respecto a una referencia. Esto para, pues, es mucho más fácil tener una noción de cuantitativa de cuánto es uno comparado a una unidad de medida. Nosotros aquí en México usamos el Sistema Internacional de Medidas, o SI, en donde pues tenemos cada magnitud física tiene una unidad y un símbolo. Por ejemplo, la longitud, la unidad es el metro y el símbolo es la M. La masa es el kilogramo, o bueno, se usa más el gramo, pero bueno, el símbolo es kg. El tiempo sería segundo. La intensidad de corriente es un ampere. La temperatura, nosotros usamos más grados Celsius, pero la del sistema internacional son los grados Kelvin. La intensidad luminosa son las candelas y aquí en mol, pues la cantidad de sustancia es un mol. Sí. Y bueno, tenemos diferentes tipos de mediciones que nos van a arrojar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, hay mediciones directas o indirectas. Las directas son aquellas que podemos obtener, pues así que directamente del instrumento de medición. Por ejemplo, en una cinta métrica, nosotros rodeamos lo que queremos medir, la circunferencia o perímetro, lo que sea, y ahí mismo podemos ver las unidades y a cuánto equivale lo que hacemos, ¿no? Entonces, directamente podemos medir. O, ¿cuál otra? Un vaso, una taza medidora de volúmenes para la cocina, por ejemplo, ahí directo vertimos cierto volumen y podemos medir a ojo y a simple vista cuánto volumen equivale. Mientras que, pues, hay otras indirectas en el laboratorio, sobre todo de biología molecular, la mayor parte de mediciones son indirectas. ¿Esto por qué? Pues justo porque son cosas muy, muy pequeñitas que nuestros sentidos no nos dejan percibir. Entonces necesitamos estos, bueno, varios instrumentos para, pues, como detectar cierta característica y después se hacen muchos cálculos para poder estimar una medición y por eso son indirectas, porque no es luego que lo vemos, sino que hay un cálculo detrás o alguna, bueno, por ejemplo, en el espectro parecería que es directa, que nada más lo ponemos y ya podemos leer la absorbancia, pero en realidad atrás de, bueno, adentro del aparato están ocurriendo varios cálculos, como los que mencioné en la otra presentación, y esos cálculos pues ya no es directa la medición, sino que indirecta. Y bueno, de los tipos de datos, pues podemos tener observacionales, cuando nosotros no manipulamos nada ni modificamos nada de los, bueno, de un proceso o de un fenómeno. Por ejemplo, los que van a campo, los ecólogos o pues, biología organísmica, que van a describir un ambiente o una población en su estado silvestre, pues no van a manipular o modificar, o van a tratar de modificar lo menos posible ese sistema que quieren medir.
Entonces serían sus datos, los que van a recabar, serían puramente observacionales. Y tenemos también los datos experimentales, que, bueno, aquí al contrario, aquí sí vamos a nosotros a manipular un sistema cambiando diferentes parámetros o diferentes variables, o los factores que nosotros sabemos que están involucrados, podemos cambiarlos y ver o observar, hacer un experimento para pues poder determinar qué tanto qué tanto interviene cada factor, ¿no? Pero eso probándolo con experimentos de un modo empírico. Y bueno, dependiendo del tipo de medidas o variables que queramos nosotros medir o cuantificar, pues se pueden distinguir diferentes escalas de la medición, donde hay como escalas más simples a las más complejas, en donde las más simples usualmente son cualitativas, que esto es solamente mencionan alguna característica, y las más complejas son las cuantitativas, son las mejores o las que más nos gustan a los científicos, porque aquí se pueden, explicar, bueno, cuantificar con números es como más exacto. Entonces, de las escalas cualitativas tenemos la nominal, que es, como lo dice su nombre, es como asignar nombres a diferentes categorías de una variable. Entonces, se usa para medir, por ejemplo, propiedades cuyas modalidades no significan un incremento o decremento de magnitud, sino, bueno, pueden ser, por ejemplo, colores de alguna planta, sexo, femenino, masculino, bueno, en ese sistema binario. Y algo importante es que aquí las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes, que significa que no se pueden repetir, o bueno, si está en una categoría un dato es porque solo puede estar ahí y no en el otro. Y conjuntamente exhaustivas, que significa que como que engloben a todos los datos que tenemos. O sea, no puede quedar un dato sin categoría. Entonces, tiene que ser eso, conjuntamente exhaustivo. Luego está la escala ordinal, que ya lleva un orden, igual también es cualitativa, pero hay una relación de grado de intensidad entre categorías. Por ejemplo, en una lesión puede haber como grado leve, moderado y un grado grave de la lesión, entonces ya sería una escala ordinal. Las de intervalo, que miden cierto intervalo o rango de datos, entonces aquí se miden propiedades que guardan cierta relación con el orden, o sea, también hay un orden, como que se van sumando las escalas a la anterior y tiene algo nuevo. Y cuantifica un cambio de intensidad en la modalidad, pero no en la magnitud. El cero es arbitrario. Aquí, por ejemplo, ¿qué significa que el cero es arbitrario? Que nosotros lo determinamos. Aquí la absorbancia que yo mencioné del espectrofotómetro es una medida de intervalo, porque nosotros tenemos que especificarle al aparato cuál es el cero, por eso se tara, se pone una celda que sea como solo la solución sin muestra, y se tiene que, así como la balanza se tara, pero en el espectro se lleva a cero, para nosotros especificar ese cero, y a partir de ahí es donde va a detectar cambios en la absorbancia el aparato. ¿Qué pasa si no si no establecemos el cero? Pues no hay, como que no puede medir el aparato en realidad. De hecho, si uno no pone el blanco en el espectro, el aparato dice, tiene que ser blanco antes de medir. O sea, te recuerda para que lo hagas. Luego tenemos la escala de razón, donde aquí las modalidades representan cambios graduales en cuanto a la intensidad de la propiedad que se mide. El cero es fijo y implica la ausencia de esta propiedad. Y pues la unidad de medida es arbitraria, puede cambiar según el sistema de medición. Por ejemplo, aquí que sería los gramos, o no, la masa, ¿no? Por ejemplo, si 0 gramos es que no hay masa, pero también se puede medir en libras, en onzas, etc. Otra medida de intervalo muy conocida sería la temperatura, donde el cero es arbitrario. Por ejemplo, 0 grados centígrados no significa que no haya temperatura, sino es como la escala en donde donde se congela el agua, está basada en el agua. 100 grados es también el punto de ebullición, etcétera, pero también están las otras escalas, bueno, otros sistemas de medida de temperatura, como los grados Kelvin,
y los Fahrenheit, ¿no? Cada una es diferente. Y por último, las medidas absolutas es, bueno, es una definición, no es, en realidad no existen medidas así tan absolutas, pero bueno, en las medidas absolutas, la propiedad a medir corresponde a un conteo, por ejemplo, número de cachorros en una camada, número de individuos en una familia, no sé, tienen que ser números enteros y positivos, incluyendo el cero, y también es un cero no arbitrario, o sea, el cero significa ausencia. Entonces, estas últimas tres, intervalo, razón y absoluta, serían cuantitativas porque expresan las medidas con números. ¿Sí? Y bueno, a ver, espérenme un momento. Listo. Ahora sí, bueno, rápido de los tipos de variables, ya les dije, es la propiedad de interés y hay diferentes, bueno, esto ya lo expliqué, vamos a saltárnosla. Y entonces, bueno, esto también, entonces los tipos de variables, bueno, las variables cualitativas se usan en escalas nominal y ordinales y normalmente son discretas, son números enteros, y las cuantitativas se usan en las escalas de razón, intervalo y absoluta, y son variables continuas. Bueno, la absoluta sería discreta porque, como dijimos, es un conteo de números enteros, pero las de razón e intervalo sí son continuas porque pueden tener decimales o fracciones de la unidad. Luego, ¿qué son las aproximaciones? Pues, como de un modo formal, se dice que todas las medidas son solamente aproximaciones. En realidad no hay medidas absolutas, es lo que comentaba hace rato. Solo varían en el grado de precisión con el que se hace. A mayor precisión, pues estamos más seguros de que sí es realmente esa medida. Entonces, los procedimientos utilizados para medir una variable siempre van a tener cierto grado de error, aunque no queramos. Y estos errores se llaman incertidumbres. A menor grado de incertidumbre, pues va a ser más precisa una medición. Entonces, el modo o lo ideal es evaluar el grado de incertidumbre o de error entre cada medición para poder estimar qué tan válidos son los datos que obtuvimos. Por eso siempre en los artículos o bueno, en las publicaciones se reporta un valor con la desviación estándar, que sería esa incertidumbre. Entonces decimos que aproximar, bueno, otra manera de ver aproximar es también pues no decir tan específicamente, no sé, tengo 1.15 mililitros, sino que se pueden aproximar las medidas, dependiendo qué tanta precisión necesitamos, pero se puede especificar el orden de magnitud de un valor, o sea, acercarse al orden de magnitud. El orden de magnitud es como el tamaño de la medida, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no sé, 1.1 mililitros, se aproxima a 1 mililitro. La potencia de 10 más cercana a ese número, pues sería ese el orden de magnitud. O sea, se pueden ver los órdenes de magnitud como potencias de 10, para que es más fácil. Ahorita al final lo explico. Entonces, como les decía, todas las mediciones se reportan. Bueno, toda medición X va a ser esa medición hecha más menos la incertidumbre de X o el error asociado, donde X0 sería la magnitud obtenida o leída en el instrumento y delta X, esta es una delta, sería la magnitud del error y la incertidumbre. Entonces, es lo que se decía, se reporta no solamente un número de medición, sino también ese intervalo de más menos el error o la incertidumbre, como para englobar el intervalo en donde sabemos que está esa medición. Y bueno, hay diferentes tipos de errores. Tenemos tipos aleatorios o que suceden al azar, o sea, son azarosos y no se pueden controlar. No sé, que haya, no sé, que haya venido mal una enzima o podría ser que ese día la temperatura haga mucho frío y cambie la temperatura, etcétera. Eso no los podemos nosotros controlar, pero a partir de la incertidumbre podemos darnos cuenta que hay como interferencias en nuestra medición. Y por otro lado están los errores sistemáticos. Estos dicen que son sistemáticos porque se repiten de modo constante. Estos sí los podemos, si nosotros detectamos un error sistemático, podemos ver en qué estamos cometiendo ese error, modificar lo que estamos haciendo mal y pues así podemos arreglar esos errores sistemáticos y mejorar nuestra técnica experimental.
Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de error? Hay muchas. Por ejemplo, el objeto a medir puede ser difícil de medir, nos genera error. El instrumento de medición, de hecho, de un modo técnico, se asume que el rango, o bueno, la incertidumbre de un aparato o de un instrumento es la mitad de la mínima unidad que puede medir. Por ejemplo, si una regla que tiene la mínima unidad es 1 milímetro, su pues incertidumbre ya instrumental, por así decirlo, sería de 0.5 milímetros, o sea, la mitad de la mínima escala, del mínimo de detección. Después, el observador, pues nosotros también podemos equivocarnos y provocar errores, la mayoría pues es por eso, sobre todo cuando estamos aprendiendo, que se nos olvida echarle una enzima o, no sé, dejamos más tiempo en la incubadora del que debería ser, estamos pipeteando mal, etcétera, pues es un gran fuente de error nosotros mismos. Entonces, lo importante pues por eso es ir aprendiendo y mejorando la técnica para minimizar nuestro error. Después, las condiciones externas también pueden generar errores. Hay unos sistemas, sobre todo en biología, que tienen, pues, se llama ruido y genera como mucho error entre mediciones o poca reproducibilidad. Y también el método que se elige para medir, pues puede generar errores. Hay unos métodos que tienen mayor o menor alcance, por ejemplo, en determinación de proteínas, dependiendo la cantidad de proteínas, pues hay métodos más fiables que otros, etc. Y bueno, bueno, hay dos tipos de errores. El error estándar, que sería como el promedio que cuantifica los cambios o las diferencias entre el promedio de una muestra y el promedio de una población. Pero, o sea, como asumiendo que nuestra muestra es solo un fragmento de una población y al azar. Y bueno, para ver qué tanto pues difiere, ¿no?, la población completa de solo la muestra que estamos tomando, para ver si no está sesgada o etc. Pero nosotros más bien utilizaremos la desviación estándar, que es una medida de dispersión de nuestros datos para ver pues qué tanto se alejan de la media. Entonces aquí, cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar, o sea, mayor la diferencia entre la muestra, y si no hubiera variación, si todos fueran iguales, sería una desviación estándar cero. Normalmente lo que se hace en biología molecular es hacer cada experimento mínimo por triplicado, o sea, 3 veces. En la clase no nos da tiempo, pero en las investigaciones serias y para poder publicar, requiere mínimo haber realizado 3 veces el experimento, y la desviación estándar que se reporta es de esas 3, o bueno, si tienen más, algunas revistas más estrictas piden 5 réplicas, y pues siempre quieren una desviación estándar pequeña, que signifique que pues se comporta o siempre pasa el mismo fenómeno, y por eso da datos muy similares, ¿no? Son consistentes. Y bueno, los órdenes de magnitud, por fin llegamos, sería una clase o escala o tamaño donde, bueno, de cualquier cantidad, o sí, sobre todo, por ejemplo, de la masa o del volumen, en donde cada clase o cada orden de magnitud va a ser una clase, va a tener valores de un cociente fijo con respecto a la clase anterior. Entonces, normalmente, como les decía, se usa en potencias de 10, y aquí están con los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, pues tenemos que la unidad sería 1, y el primer orden de magnitud sería 10 a la 1, o sea, 100. No, perdón, 10. Luego la segunda orden de magnitud sería 10 a la potencia 2, o sea, 10 al cuadrado sería 100. El tercer orden de magnitud sería 10 a la 3. Y bueno, esto equivale, ¿no? Sí, la unidad es 1, luego 10, 100, 1000. Y bueno, también hacia abajo, ¿no? Que sería la décima parte o 10 a la menos 1. Luego la centésima parte o 10 a la menos 2. La milésima parte o 10 a la menos 3. Aquí en biología molecular, pues vamos a estar, o usualmente se utilizan, bueno, desde la unidad, pero los órdenes de magnitud que más utilizamos serían el mililitro, el microlitro, el nanolitro, y todavía, bueno, incluso a veces el pico, no en litros, pero picomoles o nanomoles, sí se utilizan. Se llegan a utilizar sobre todo
para transformación bacteriana, etcétera. El DNA que se tiene que utilizar es muy pequeñito, bueno, muy poca cantidad. Y bueno, estas unidades, bueno, corresponden a, por ejemplo, 10 a la menos 3 de la unidad, sí, de la unidad, 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12. Y equivalen pues a esto de, ¿no?, de 1 litro. Usamos mucho el volumen, ¿no? Es lo que más usamos. Entonces, 1 mililitro sería una milésima parte de 1 litro. 1 microlitro es la millonésima parte de 1 mililitro, pero a la vez es la milésima parte del mililitro. O sea, entre este y este hay 3 ceros hacia después del punto decimal. Aquí podemos ver, recuerdan, sí saben la notación científica, ¿no? Entonces, 10 a la menos 3 significa que hay 3 ceros después del, bueno, 3 cifras más bien, perdón, después del punto decimal. Entonces tenemos el 0, el punto y 3 cifras, 1, 2 y el 1, 1, 2, 3. Entonces 10 a la menos 3. Si es 10 a la menos 6, sería que después del punto decimal tenemos 6 cifras. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero contando la del 1, del 10. Y para arriba es básicamente igual, pero no es como después del punto, sino después del 1. Por ejemplo, 10 a la 1 es 1 y un 0 después. 10 a la 2, 2 ceros después de la unidad. 10 a la 3, 3 ceros después de la unidad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora, ninguna duda. Hasta ahorita todo bien. Perfecto, ya nos queda poquito. Bueno, entonces ahora vamos a ver de todo el equipo que vimos, bueno, uno que faltó sería la herramienta principal en biología molecular, que es la micropipeta. Bueno, las micropipetas. Como ven, hay de muchos tipos, muchos modelos, muchas marcas. Bueno, una historia breve. La primera micropipeta se patentó en 1957 por este señor, Heinrich Schnitger, nunca lo puedo pronunciar, que es alemán, y él fundó la compañía Eppendorf. No sé si han oído de los tubos Eppendorf, en realidad son microtubos y la marca más conocida es como los Kleenex, que es la primera marca de pañuelos desechables y ya todos se conocen como Kleenex. Así, los tubos Eppendorf en realidad es una marca porque fue quien los inventó, junto con las micropipetas. Y bueno, se empezaron a producir en masa, bueno, comercialmente en los 60, en 61. Entonces, en 1961 así eran las micropipetas y hoy pues han mejorado a esto. Antes de esto, para micropipetear, pues era muy difícil poder calcular o medir con precisión volúmenes tan pequeños como microlitros, como una millonésima parte de una unidad, imagínense. Entonces, lo que se hacía era con capilares, con como pipetas, pero pues muy delgaditas, y se trataban de más o menos estimar cuánto volumen era eso. Entonces, a este señor se le ocurrió hacer un aparato que pudiera medir esos volúmenes tan pequeños. Esto justo pues en los 50, finales de los 50, inicio de los 60, cuando empezó a haber pues diversificación de los laboratorios de biología molecular, después de, por ejemplo, sobre todo después de que encontraron el DNA, Watson y Crick, que pudieron describir y se empezó ya a trabajar. Bueno, desde el principio del siglo XX ya se estaba trabajando cada vez cosas más pequeñas, entonces fue requerido que se desarrollara una herramienta para poder manipular estos volúmenes y poder estar en esa escala molecular, ¿no? Después, aquí inicialmente las micropipetas tenían como un volumen fijo, entonces había la pipeta de 1000, la pipeta de 100, pero no se podía cambiar. Entonces era muy caro porque tenía que haber muchas micropipetas. Entonces después en Estados Unidos se les ocurrió hacer una micropipeta ajustable. Entonces fue una invención en Wisconsin, desarrollada entre varias personas, principalmente pues, este señor Warren Gilson, eso bueno, no importa mucho, pero se les ocurrió hacer una micropipeta en donde se pudiera ajustar qué volumen iba a tomar y pues gracias a eso ayudó muchísimo en la biología molecular y ya tenemos hoy en día muchos tipos de micropipetas, todas son ajustables y también otro de los grandes invenciones fue la punta desechable.
Esto pues para poder, no teníamos que una vez que usábamos la micropipeta tener que lavarla y autoclavearla otra vez toda, sino que nada más quitando la punta o, bueno, eyectándola, sacándola y poniendo una punta nueva estéril, ya estaba lista para usarse otra vez. Eso también fue muy revolucionario y ayudó a, pues, a facilitar el trabajo de los biólogos moleculares. Entonces, la micropipeta pues tiene diferentes partes. Déjenme ver el chat. Ay, no lo puedo ver. Ah, perdón, es que si presento no puedo ver el chat. No. Ah, bueno, sí, de plástico. Una de las paradojas de los biólogos moleculares que se interesan en el medio ambiente es que en un solo día de laboratorio se usa muchísimo plástico desechable. Hay algunos que han hecho propuestas, por ejemplo, de reciclar pipetas. Es bastante bueno, pero la mayoría les da flojera un poco. Creo que en el laboratorio sí las lavamos para reusarlas. Son desechables, pero pues en el primer mundo donde se pueden comprar y comprar. Aquí en la UNAM a veces sí, sobre todo para docencias sí las reciclamos. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de las micropipetas. No puedo poner el apuntador. No quiero, sí. Entonces tenemos, todo esto es el cuerpo de la micropipeta. Tenemos primero el émbolo o botón de accionamiento con la que tomamos y sacamos volúmenes. Tenemos rueda de ajuste de volumen que puede ir, no sé, puede estar arriba, puede estar en medio. Es como una, para darle vueltitas y ajustar el volumen. Tiene una ventanita de indicador de volumen que casi siempre tiene tres cuadritos o a veces 4. Y dependiendo pues de la capacidad de la pipeta, normalmente aquí de un lado dice la capacidad cada una, o arriba en el émbolo. Dependiendo de la capacidad es a lo que van a equivaler cada ventanita. Por ejemplo, si tenemos una pipeta que dice que su capacidad máxima son 1000 microlitros y solo tiene 3 cuadritos de ventanita, pues el 100 va a equivaler a los 1000, porque es como el máximo. Luego tenemos este botón eyector, que es para sacar la punta. Una vez que ya la usamos, se aprieta este botón y sale volando la punta. Tenemos, algunos tienen un bloqueo o un segurito para que no se mueva el volumen una vez establecido. Hay que quitarlo para cambiar el volumen y luego otra vez ponerlo para que no se vaya a romper. De preferencia, nunca se debe, bueno, no es de preferencia, nunca se debe también aquí sobrepasar el límite de la pipeta, ni para abajo ni para arriba. Por ejemplo, si es una pipeta de 10 microlitros, lo mínimo que puede medir, supongo que son como 2. Entonces se sugiere no medir menos de 2 microlitros y no más de 10. ¿Por qué? Porque se descalibran, igual empiezan a medir mal. Después tenemos eje y eyector de puntas. Bueno, el eyector es esta cosita que cuando apretamos el botón eyector va a empujar la punta. El eje es donde se toma de donde se acopla la punta de plástico y pues vamos a tener el soporte de la punta y la punta desechable al final, ¿no? ¿Qué más me faltó? Creo que, bueno, es el cuerpo, ya les dije. Y bueno, hay diferentes pipetas según el volumen y bueno, para de un modo más fácil, las puntas usualmente tienen un color asociado a la pipeta. Vamos a ver la que sigue. En donde, bueno, las puntas más pequeñas usualmente son transparentes o blancas. Luego las de 100 a 200 microlitros son amarillas, aquí se ven. Depende de la marca también, pero usualmente son esos colores, transparente o blanco, amarillo y azul. Bueno, las azules son de 1 mililitro. Entonces, como viene acá, vemos la pipeta azul, va con la punta azul. La que tiene amarillo va con amarillo. Esto lo fabrican así para que sea más fácil pues, de entender, bueno, de como que a la vista luego poder identificarlas. Y hay algunas pipetas más especiales. Usualmente nosotros en el laboratorio usábamos una de 1000, bueno, de máximo 1000,
una de 100 y una de 10 microlitros, la capacidad. Pero pues hay algunas pipetas extra grandes que pueden medir hasta 5 mililitros y usan estas puntas muy largas. Pero también son micropipetas, pero son para volúmenes grandes. Y como les decía, en el ventanita para el volumen, pues va a variar dependiendo de qué pipeta es. Por ejemplo, la mayoría aquí tiene 1, 2, 3, 4. Bueno, sí, la mayoría solo tienen 3 ventanitas, pero puede que tengan 4. Entonces, si tenemos en la pipeta de 1000, pues si queremos poner 750 microlitros, sería pues aquí 0, 7, 5, 0, sí, y vale 750. Si en una de 10 a máximo 100 queremos poner 75, sería pues esto, 0,75 y después de la rayita ya es un número decimal. Y, por ejemplo, la de más pequeña, de 10 microlitros, si queremos 7.5, tendría que ser 0, 7, y ya el 5 queda en los decimales, si ven, está después de la rayita. Aquí el máximo, pues, sería 1, 0, 0, 0, ¿no? 10. Luego, para usar correctamente una micropipeta, igual está un poco abstracto verlo así virtualmente, pero espero que algún día lo recuerden. De todos modos, pues no hay que tenerle miedo a las micropipetas, solamente mantener, cuidarlas, pues, y saber cómo se usan. Entonces, de modo correcto, pues se debe tomar así completamente vertical el volumen, nunca como de lado. También nunca dejar la pipeta sobre la mesa con líquido cargado porque, pues, el líquido puede tocar la punta y se contamina. Y también no se debe sumergir demasiado, ¿no? Si tenemos una punta pequeña, solamente 1 o 2 milímetros. Si una punta amarilla o mediana, pues ya de 2 a 3 milímetros. Y la punta de 1 mililitro o la más grande azul, pues sí se mide de 3 a 6 milímetros. Como pues casi toda esta sección hay que sumergirla para tomar. Y hay que, bueno, ¿cómo funcionan? Tenemos diferentes pasos. Primero es la preparación. Ajustamos el volumen, tomamos la punta adecuada, vemos que esté bien ajustada. Después la aspiración, aquí el émbolo o esta palanquita tiene 2 topes, se le llaman. O sea, si uno lo presiona, tiene como 2 fondos. Uno, el primero, que será el primer tope, hasta donde llega el primero, y luego el segundo tope. El primer tope es para aspirar, entonces para aspirar se llega al primer tope. Bueno, se sumergen en los, como viene acá en la anterior, se aspira al primer tope, luego se regresa el émbolo lentamente hacia arriba, lentamente para evitar que se metan burbujas de aire o a veces si son soluciones muy poco densas, bueno, con poca densidad como el etanol, si nosotros subimos rápido el émbolo, lo que pasa es que a veces choca el reactivo con la punta de la pipeta y también se contamina o se ensucia. Entonces hay que, pues, hacerlo no tan lento, pero pues sí uniformemente, subir y después donde queremos vaciar, idealmente se resbala por el recipiente, por la pared del recipiente donde vamos a vaciarlo y se tiene que apretar otra vez el émbolo, pero apretar hasta purgarlo, hasta el segundo tope para que salga todo el líquido exactamente. ¿Qué pasa si nosotros aspiramos al segundo tope en lugar del primero? Lo que va a pasar es que va a medir mal, va a medir más de lo que debería ser, o bueno, va a estar errónea la medición. Algo importante también es verificar cuando estamos haciendo mucho pipeteo de la misma cantidad, como que ir más o menos asociando hasta dónde llega el líquido de la pipeta cuando medimos, no sé, 1 mililitro, y que cada vez que midamos 1 mililitro llegue al mismo lugar. Eso pues nos puede asegurar que sí estamos midiendo bien cada pipeteo, porque a veces al inicio medimos, no sé, 800 microlitros y luego 1000, así por descuidos como eso del émbolo, o pues simplemente por tomar aire o tomar inadecuadamente. Entonces, recomendaciones, pues nunca pipetear sin la punta de plástico. Hay que verificar que sea correcta y que esté bien ajustada, porque a veces si no se ajusta bien a media medición o medio pipeteo se te cae la punta y pues se echa a perder la muestra. Si tienes muy poca muestra, pues sí es como frustrante.
No pipetear volúmenes que sobrepasen esta capacidad porque descalibra y puede que el líquido entre al cuerpo de la micropipeta. Esto, por ejemplo, si usamos cultivos de bacterias, pues es peligroso porque contamina a las pipetas. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Nunca, lo que les decía, siempre deben estar verticales, nunca dejar horizontal con líquido, no utilizar la micropipeta con líquidos que atacan el polipropileno o el plástico de la que están hechas, o líquidos que emiten vapores, por ejemplo, ácidos. No se usan micropipetas para pipetear ácidos. Ubicar esas micropipetas en soportes adecuados, sin puntas, como en el soporte que venía en el inicio de esta presentación. Si sus micropipetas se pueden autoclavear y son sometidas a este proceso, o sea, a veces después de que se contaminan, pues para quitarles la contaminación las tenemos que autoclavear. No todas se pueden, algunas sí, depende, viene ahí en la especificación. Y bueno, deberían ser verificadas antes de usarlas. Una vez que las autoclavemos, tienen que probar, calibrar otra vez y ya se pueden usar. Evitar ensuciar el cuerpo de la micropipeta, tratar de mantenerla limpia, no pipetear muy rápido, lo que les decía. Una vez terminado el uso, hay que limpiar el área de acoplamiento entre la punta y el cuerpo de la pipeta para evitar contaminación, con un poquito de etanol podría ser. Y algo importante para el mantenimiento es ajustar el volumen al máximo. Por ejemplo, en una pipeta de 1000, si nosotros usamos 750, cuando acabamos hay que regresarla a 1000. ¿Esto por qué? Porque entre más apretado esté, tienen como un resorte adentro. Tienen como un resorte que es lo que va a medir el volumen. Si nosotros la ajustamos a volúmenes pequeños, ese resorte se queda apretado para que pueda medir. Entonces, por eso se tiene que regresar una vez terminado al volumen máximo para que el resorte descanse y no se quede apretado y se va desgastando más rápido si hacemos eso. Entonces, por eso hay que regresarlo al volumen máximo para que pues, descanse ese resortito y nos dure más tiempo. ¿Y qué más? Así es lo que decía, se almacenan así, calibradas. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de, por ejemplo, problemas asociados a pipetear muy rápido o no sumergir bien la punta. Si no la sumergimos bien, puede entrar aire y se ve así como que pues no es uniforme la toma de líquido, sino que hay burbujas de aire. Y pues eso hace que midamos un volumen incorrecto. Bueno, creo que hasta aquí es todo. Bueno, les voy a enseñar un simulador, los que pueden usarlo, si no lo cuentan a sus compañeros. Espérenme. Voy a compartir otra vez. Ahí, bueno, ya la pantalla. Para que lo chequen, subí una tarea. Ay, espérenme. Acá, para esta parte. Es esta tarea, que es un breve cuestionario, bueno, unos ejercicios, y están basados, bueno, para hacerlos tienen que checar aquí en micropipetas, esta página que dice soluciones para micropipeteo, y es un simulador. Pueden elegir, pues si quieren, el nivel 1, empezando, y aquí explica muy bien todo lo de las micropipetas, o sea, qué son, cómo se agrega una punta, cómo se mide el material. A ver, voy a dar la siguiente. Tipos de pipetas. Por ejemplo, si aquí le dan clic, van a ver que la pipeta 2 se utiliza para medir entre 0.2 microlitros hasta 2, la 20 de 2 a 20. Aquí vienen los límites, los rangos, ¿no? La de 200 de 20 a 200, el mínimo son 20, el máximo 200. La de 100, el mínimo son 200, el máximo son 1000 microlitros. Y bueno, cada caja de puntas, ¿no? Según el color, pues va a ser la pipeta. Luego si le dan seguir, bueno, aquí pueden irlo viendo con calma ustedes. Y aquí lo tenemos. Entonces van siguiendo los pasos que dice aquí. Primero, selecciona la pipeta P20. ¿Listo? Entonces, aquí le damos clic en el 2 y vamos a ajustar el volumen al máximo.
20. Guardar el volumen. Luego selecciona la caja de puntas. P20 sería esta, la abrimos. Vamos a tomar la pipeta. Está trabando. Y la ponemos acá y va a agarrar la punta. Y luego recuerden, como les dije, usualmente se usan puntas estériles para que no se contaminen. Bueno, al abrirla se usa con un mechero para lo mejor, pero si no, pues nada más la cierran cada que las vayan a usar. Y ahora vamos a tomar aquí, abrimos el tubito, metemos la pipeta y vamos a dejar presionado el clic del mouse hasta el primer tope y ya lo soltamos. Luego sacamos la pipeta, cerramos el tubito y vamos a vaciar en el A. Ahora sí vamos a dejar presionado el mouse, bueno, el clic del mouse hasta que diga segundo tope. Segundo tope. Y aquí dice, siempre descartar la punta a la basura. Entonces, sí, como les digo, las puntas son, bueno, están diseñadas para ser desechables. Expulsa, se tira a la basura y otra vez. Y bueno, así ustedes pueden probar diferentes. Bueno, le dan aquí siguiente al simulador, siguiente. Y al final vienen unas preguntas que, bueno, algunas las incluí en su tarea, en la que ya está aquí. Ahí, la tarea 1. Ustedes ya la abrirán y la verán. Pero bueno, contesten esas preguntas. Bueno, principalmente la tarea. La que me importa es la que entreguen en la tarea. Pero pues ahí van. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, eso sería todo. Chequenlo, pues no es no es lo mismo que usar las micropipetas en el laboratorio, pero sí les da una idea de cómo se usan. Y luego ya terminando, la colocamos de nuevo en su gradilla. Y listo. Ah, sí, de la basura. Usualmente, pues sí, es una pipeteo, se tira la basura a la punta, pero nosotros para ahorrar puntas también es, por ejemplo, si vamos a usar el mismo reactivo en diferentes tubos, sin algún cultivo o algo que lo contamine, sí se puede usar la misma punta. Por ejemplo, si vamos a usar agua primero, pues podemos pipetear con la misma punta en varios tubos pura agua, o no sé, algún buffer, pero de manera ideal y estricta sí tendría que ser una punta por cada medición, sobre todo, por ejemplo, en extracciones como el RNA y el DNA, que pues se puede contaminar con cositas de nada, sí hay que tener esa, como, pues esa cuidado de usar una punta por cada, dependiendo también el experimento que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, entonces eso sería todo por esta clase. Bueno, tienen hasta la próxima semana para hacer la tarea y la otra práctica. Esta práctica es la única que no va a tener introducción, objetivos, etcétera, como los demás reportes, sino que nada más es contestar ese cuestionario de Google Forms. Y, sí, la siguiente clase vamos a ver las propiedades del agua. Sí, vamos a hacer una práctica experimental. Voy a subir en un rato más los materiales. Déjenme se los enseño. Vamos a hacer esta. Y pues sí, serían... Bueno, voy a subir... sí, de una vez la presentación y ahí vienen los materiales, ¿ok? Acá, frascos de vidrio o vasos, cuchara. Y de reactivos que usamos agua, leche, aceite, acetona. Pero bueno, lo subo hoy mismo para que vayan ustedes pues tratando de conseguirlo. Son usualmente, bueno, principalmente cosas que ya tenemos, solo el colorante vegetal puede que no. Y nos vemos entonces la próxima semana. Estén pendientes, les voy a mandar pues invitación para el grupo de Discord para que estemos en contacto y para dudas. ¿Algo más hasta acá? ¿Para qué se agitaba la plataforma de las incubadoras? Ah, sí, cierto, eso no les dije. Bueno, cuando usamos cultivos, usualmente son células aerobias, entonces necesitan oxigenación. Y al agitar, pues se va a hacer esa oxigenación. Para que no se mueran los cultivos. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase y que estén muy bien. Bye. Gracias. Gracias, profesor.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias. Profesora. Hasta luego. Bye. Buen fin de semana. Bye.